Hoy, en 678, la crisis financiera mundial llegó a los Simpsons. ¿Llegará el final de los Simpsons? Los Simpsons podrían llegar a tener su final por recortes presupuestarios. También en Estados Unidos hay problemas financieros. El conflicto es porque con la recesión que hay en Estados Unidos les quieren bajar el sueldo. Se hablaba en un principio de bajarles en un 40%, después se fueron al 45%. Parece ser que ellos no lo quieren aceptar. Entonces el conflicto es muy fuerte. Novedades de la Oppo deshilachada. Réplica al spot de Iglesias. Ya está, ya sos boleta, ya fuiste Iglesias, sos una Greta. Ya sos boleta, ya fuiste Iglesias, sos perdedor. De lo que los medios opositores no hablan. El sabotaje a los trenes. Mucho después de esta quema de vagones que a nosotros también nos pareció un poquito rara, como si alguien lo hubiera organizado. Varias primaveras atrás, el viento cambió y una canción me trajo hasta aquí. No fue más que un signo sutil que luego creció y una canción me trajo hasta aquí. Cambio de época. Linda entrevista a Flor Trinidad. Bueno, lograste casarte, lograste la legalidad de tu identidad como mujer. Es pero maravilloso. todo, pero es que la Argentina pasa por un proceso importantísimo de cambio, muy grosso. Porque yo digo, la ley de identidad que se va a tratar en el Congreso Nacional es fuerte, aunque la gente no pueda entender, es muy fuerte para las cabezas de todas las personas, para que la gente entienda en su casa. La justicia argentina a mí me dio mi identidad sin que yo tenga que aceptar una patología, sin que yo tenga que aceptar o me tenga que someter a trastornos psicológicos o con un psicólogo que diga que yo estoy enferma porque decido ser así. Se ha abierto la mente de muchas La sociedad chilena, del momento que se levantó con el tema de la educación, ya dio un paso adelante. Me encanta eso, porque el pueblo tiene que salir a la calle y tiene que mostrar su voz y lo celebro. Me gusta, yo se lo digo en la cara, chileno, lo celebro, aplaudo, porque la educación es importante para cualquier país. Es fundamental, lo tienen que entender, porque con educación podemos pensar y podemos razonar y sabemos qué vamos a meter en la urna. Entonces, no bajen la bandera. Con el entusiasmo infantil que dura hasta hoy, una canción me trajo hasta aquí. Fui dejando versos detrás, renglón a renglón. Una canción me trajo hasta aquí. Otro día de excelentes noticias. 1. La excelente noticia es que Clarín, al menos en un suplemento, dio una excelente noticia. Clarín, suplemento y eco. Los nuevos shoppings crecen con el auge de la flamante clase media. El aumento del poder adquisitivo en zonas tradicionalmente de menores recursos le suma atractivos al negocio del retail. 2. Crecimiento industrial. La industria del piso de la crisis hasta acá creció el 92%. Y no creció una industria que a veces se da, ¿no? La industria petrolera, porque acá creció la metalmecánica, la industria textil, la industria automotriz, la industria petroquímica, todos los sectores industriales han crecido. 3. David nos invita a soñar. El argentino David Nalbandián, que pasó la primera ronda en el torneo de Tokio, le ganó al chico Lucas Rosol. 4. ¡Felices 50, maestro! Con nosotros está el escritor y periodista Orlando Barone. Llena la cocina de ideas 678. El programa de tu vida. Es comprensible, está en la Biblia. Corintios 6, no, 7, no. Bueno, más de 8 no era. Corintios 6, no, 7, no. Bueno, más de 8 no era. En aquel otro mundo distante, en tiempos de otro cantar.
hola. Muy buenas noches. ¿Cómo está el estudio? ¿Cómo está el estudio? Muy buenas noches. Bienvenidos a 678. Los acompañamos con con este habitual resumen crítico que hacemos. Estimados colegas, muy buenas noches. ¿Cómo les va a ustedes? Excelente. Bien, muy bien. Me alegro mucho. Un cumpleañero entre nosotros. Un gran aplauso para el señor Barone. Un gran aplauso. Barone, querido. Que lo cumpla feliz. Muy bien, Barone. Te veíamos recién en la apertura, estabas con mucho más pelo, estabas así como... ¿Qué pasó? Frontal. ¿Jugabas al fútbol en esa época? He envejecido abrumadoramente. No, es la high definition. Sí, es la high definition. Hubo un cambio, en la televisión digital en el medio te envejeció un poco. Sí, yo en blanco y negro soy musculoso. Sí. Señores, hoy está con nosotros para compartir el programa el señor Roberto Navarro. Hola Roberto, ¿cómo te va? Bienvenido. Periodista especializado en economía. Muy bien, arrancamos con el primer tema, tiene que ver con la crisis financiera internacional. Parece que se terminan los Simpson, entre otras cosas, les llegó la crisis. Me arruinó el día. A mí también, es un fanático de los Simpson. Bueno, parece ser que tienen problemas obviamente en función de la crisis financiera y vamos a ver en el siguiente informe también la situación que sigue con protestas en España. Lo vemos. La crisis financiera mundial, Grecia, España y los Simpsons. La intención de salvar a los bancos y no a la gente hizo recrudecer los incidentes en Grecia. Las recetas que son curar al enfermo matándolo. ¿Por qué? Porque lo que dicen es, vos tenés déficit, vos tenés problemas económicos como gobierno, tenés que hacer más ajuste. Entonces empiezan a echar empleados públicos, empiezan a recortar los seguros sociales, recortar la jubilación, un plan, pero tremendamente sanguinario el que están aplicando en estos países para salvar a los países de la recesión. Si uno empieza a achicar el gasto público, estas economías que están en recesión entran en una espiral de mayor recesión. Nosotros lo vivimos. Η Αργεντινή θα πέσει στην παγίδα του χρέους μαζί με την Ελλάδα. First of all, the IMF played a signature role in creating the crisis in Argentina, driving the same policies of deregulation and privatization that lead to immense corporate profits, but that really destroy the finances of a state. Uno dice, pero si eso ya lo vieron que pasó con Argentina y pasó en Latinoamérica, ¿por qué estos países aplican lo que los va a llevar a una debacle mayor? ¿Solamente porque son tontos? La respuesta, mejor dicho, sí, es para salvar a los bancos. Lo que hizo Argentina, la solución que encontró Argentina y la que ya muchos economistas del mundo, como Nouriel Roubini, como Paul Krugman, como otros especialistas, están recomendando, miren lo que hizo Argentina. Cuidado con lo que están haciendo porque esto va a profundizar la crisis. Quizá Europa debería por lo menos tomar en cuenta esta experiencia para cambiar el rumbo, porque como va, me parece que lo de Grecia es simplemente un ejemplo de lo que va a pasar en otros países. Todo está planteado, en el caso de Grecia, en el contexto de si se caen los bancos, no se caen los bancos, si el gobierno entra en default, no entra en default. Y mientras tanto se está dando una tragedia social. Grecia es un tembladeral. A raíz de las manifestaciones por doquier, los incidentes que se registraban hoy entre la policía y los manifestantes participando de la quinta huelga general en lo que va de este año en Grecia, rechazando las medidas de ajuste impuestas por un gobierno que lo único que intenta parece ser es salvar a los bancos. Frente al malestar social, la policía reprimió a los manifestantes en la plaza central de Atenas, donde se reunían miles de personas. Mientras tanto, el gobierno de Georgios Papandreou se prepara para imponer nuevos recortes por más de 6.600 millones de euros que incluyen el despido de 30.000 funcionarios. Asimismo, continúan los recortes y protestas en España. Cadena SER, Madrid, España. Los profesores de Madrid escenifican la muerte de la educación pública. Precisamente por los recortes, en este caso en educación, hoy en Madrid se ha visto una imagen como esta. Con un infarto simulado, docenas de profesores han escenificado la muerte de la educación pública. Como decimos, ha sido en Madrid, concretamente frente a la sede de la Presidencia.
de la comunidad. Según ellos, si se aplican los recortes anunciados por el gobierno de Esperanza Aguirre, peligra el futuro del sistema educativo público. Y a mí me parece que las huelgas son un ataque enorme a la escuela pública. Ese es el problema. Estamos en huelga para ver si mejora la calidad de la enseñanza pública. Que lo que queremos es mejores condiciones para la enseñanza pública. El país de España. Los recortes tienen rostro. No tenemos hijos, si no, nos hundiríamos. Germán Suárez, de 55 años, lleva 8 de conserje en el Instituto de Educación Secundaria San Isidro en Madrid y 3 décadas trabajando en la escuela pública. Después de 9 años impartiendo clases de inglés, el pasado 15 de septiembre se acabó. Este matrimonio, parte del sistema educativo español, no tiene hijos. Y gracias al cielo, porque si no, no sé cómo lo haríamos, nos hundiríamos. Y en el hermano país del norte sucede lo impensado. El ajuste parece llegar a los Simpsons. Llegará el final de los Simpsons. Los Simpsons podrían llegar a tener su final por recortes presupuestarios. También en Estados Unidos hay problemas financieros. Estamos hablando ya con Gabriel Chávez, que es el encargado de realizar la voz de Burns. Bueno, el conflicto precisamente se suscitó en los Estados Unidos. De los actores, por ejemplo, Harry Shearer, que hace la voz en inglés del señor Burns, Dan Castellaneta, que hace varias voces, y entre ellas la más importante, que es la de Homero. El conflicto es porque con la recesión que hay en Estados Unidos, les quieren bajar el sueldo. Se hablaba en un principio de bajarles en un 40%, después se fueron al 45%. Parece ser que ellos no lo quieren aceptar. Entonces el conflicto es muy fuerte. ¿Cómo comenzó todo esto? Los propios Simpsons dan la respuesta. ¡Oh! La tasa de su hipoteca será reajustada. Homero, ¿sabes algo sobre esto? Descuida, Marge. Es como cuando dejamos de pagar la cuenta del teléfono. Dejaron de llamarnos. De hecho, todos lo hicieron. Debemos ir a ver a nuestro corredor de hipotecas. Country Fine, compañía de limonadas e hipotecas. Veamos, con un pago inicial, 37% de interés cada minuto. ¿No entiende la tarifa por contrato? ¡Tarararán! Y aquí está, señores, su 9º pago mensual. ¡Oh! La cifra es tan grande que hasta tiene una coma. Oh, esperen, omití un 0. Óigame, cuando me dieron ese dinero dijeron que no tendría que pagarlo hasta el futuro. Este no es el futuro, es el apestoso ahora. Ahora cálmese. En este país cuidamos a la clase media. Ejecución, subasta de una casa hoy. No sea rencoroso con el banco. Despedimos a nuestro director y se fue con apenas $50 millones. Pobre hombre, ¿está bien? Bueno, a ver, Roberto, ¿qué pensás de lo que está pasando, de las soluciones que está buscando el mundo frente a esta crisis que está viendo? A ver, los europeos están viendo todo lo que les pasa a Grecia y se dan cuenta que le va a llegar a ellos, porque como no se llega a una solución, se están contagiando. Digo, hace 2 días le bajaron, una calificadora le bajó la nota a la deuda italiana 3 escalones. Digo, si tenía un 9, ahora tiene un 6. Es decir, la calificadora le está diciendo al mundo, y hay un 60% de posibilidad de que los italianos paguen la deuda, un 40% que no, y así se van a seguir contagiando. Ahora, el tema es que cuando se habla de que Alemania, Francia, los países que se supone toman las decisiones, están tardando en apoyar a Grecia. La verdad que están tardando en hacer algo que no deberían hacer, porque lo que no deciden todavía es si le van a dar el dinero para que Grecia pague la deuda. Ahora, lo que hacen es darle dinero de todos los contribuyentes, es decir, dinero que está en el FMI, dinero que está en el Banco Mundial, dinero que está en el Banco Europeo, para que Grecia le pague a los bancos. ¿Sí? Entonces, primero, Grecia en el futuro va a tener una deuda que no va a poder defaultear, porque vos no podés hacer un default a un organismo financiero internacional. O fíjate que Argentina mismo en algún momento tuvo un default con el Fondo Monetario Internacional en la época de Alfonsín, terminó pagándolo. La deuda que tenemos con el Club de París la vamos a pagar. Es decir, vos no dejás de pagarle a los entes financieros internacionales, porque es dejarle de pagar a los países. Trae un conflicto que nunca lo vimos porque nunca sucedió. Claro. Así que vos le estás diciendo a los griegos paguen, pero le pagan a los bancos y tienen una deuda después con el resto que no van a poder pagar. Y los demás países están viendo que le va a pasar lo mismo. Ahora, me parece que
Recién decía Alfredo Zayat, ¿por qué lo hacen? Bueno, lo hacen por defender a los bancos. Yo no sé si todos los presidentes o primeros ministros que están tomando decisiones en este momento lo hacen por defender a los bancos. El tema es que no son ellos los que están tomando las decisiones. O sea, lo que decía Zayat es, lo que están salvando a los bancos son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Ahora, ¿por qué las decisiones las toman estos técnicos que son gerentes de estos organismos financieros internacionales y que representan a intereses sectoriales? Lo toman porque falta poder político. ¿Y por qué falta poder político? Bueno, porque durante décadas lo que se hizo fue achicar esos estados. La concentración de la riqueza hizo que los que menos tienen tuvieran cada vez menos, consumen menos, producen menos, por lo tanto pagan menos impuestos. Cuando vos achicás un estado, ese estado tiene menos poder. Ese dicho de la dictadura que achicar el Estado, desagrandar la nación, es una enorme mentira. Digo, ¿por qué tiene poder la administración kirchnerista? Más allá de las convicciones que han tenido tanto Néstor Kirchner como Cristina. Y bueno, también porque tiene dinero, porque tiene un Estado fuerte, ¿sí? A ver, ¿quién decide la política de ingresos en Argentina? El gobierno, porque tiene fondos para hacerlo. ¿Quién decide el precio del dólar en Argentina? El gobierno, no lo deciden los mercados. ¿Sí? O sea, las decisiones más importantes en este país las toma el gobierno. ¿Pero por qué? Y bueno, porque tiene un Estado importante. Ahora, en ese sentido, ¿no? A nivel mundial, te hago preguntas porque la escena que vivimos es cada día más compleja. Entonces, lo que uno lo va entendiendo día a día, pero cada vez la situación parece ser como más una encrucijada. Pero tomando algo que decías, uno lo que ve cotidianamente es que precisamente los ministros de finanzas de la Eurozona, el Fondo Monetario, los organismos internacionales, están tomando el lugar de los respectivos poderes ejecutivos. No hay poderes ejecutivos en Europa en este momento. Así es. Bueno, porque el que manda es el establishment financiero. Digo, para romper ese paradigma, ¿cuándo se rompió en Argentina? Después de la crisis de 2001, pero la crisis de 2001 fue la mayor crisis política, institucional y económica de nuestra historia, y tuvimos casi 40 muertos, y tuvimos luego un ejército de desocupados en la calle manteniendo la visibilidad del conflicto. Y bueno, eso no ocurrió en Europa. Digo, para que haya un cambio de paradigma tan fuerte y vuelva el poder político, es para análisis de otro tipo de profesionales, no mío, ¿no? Que en las sucesivas protestas, sobre todo en las árabes también, pero en las europeas, una de las características es que no hay líderes, precisamente es que no hay representación política tampoco en las bases. Y son casi exageradamente pacíficas, digo, cuando vos ves a los españoles que pidan, córranse de acá. Más o menos. Yo y se corren, vi ¿no? una escena, Roberto, que realmente me impresionó en la manifestación de Wall Street, donde había mucha gente manifestándose, y la gente de Wall Street, o sea, los ricos de Wall Street salieron a tomar champán a los balcones de Wall Street en medio de esa manifestación. O sea, ya hay como un gesto de impunidad, digamos, de una provocación que en algún sentido yo creo que los estados, volviendo a esa idea, van a tener que encontrar alguna solución frente a esa escena que ya es pública y está en la vía pública. Ahora, la pregunta que nace de este diálogo, me parece que es una pregunta posible. Si nosotros creemos, vislumbramos la probabilidad de que esos estados europeos vulnerados durante tantas décadas en algún momento van a ser liderados por un Evo Morales, por un Chávez, por un Mujica, por un Kirchner o Cristina. Tenemos esa fantasía que a Rajoy lo va a reemplazar un líder popular, un líder socialista, un líder progresista, que crea en el Estado, que crea en la diversidad. Es muy difícil. Son cuestiones para pensar en décadas. No, pero digo, hay que creer también en los liderazgos personales, porque al fin y al cabo, esto que manifesté yo del poder del gobierno, que tiene fondos, pero la verdad es que Néstor Kirchner tuvo poder desde el primer día. O sea, fue un hombre que supo acumular poder antes de tener los fondos. ¿No? A veces hay hombres en la historia que cambian las cosas. Ahora, Navarro, ¿cómo, digamos, esto están proponiendo un capitalismo sin consumidores? Ahí es donde yo me pierdo. Claro, absolutamente. Ese es el índice del fracaso. Absolutamente. Claro. Bueno, pero lo que pasa es que, a ver, cuando uno habla de los mercados, habla del establishment financiero, está hablando de todas maneras, aunque sean un grupo pequeño, estamos hablando de millones de personas en el mundo, que son ese 1% que concentra el 20-25% de la riqueza, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea. A ellos les sigue conveniendo. O sea, siguen concentrando riqueza.
Y ellos mismos son los que toman las decisiones. O sea, por ahora ellos pueden seguir ganando más, aún con la gente ganando menos y no consumiendo. Está ocurriendo. Si no, cambiarían de estrategia. Y la pregunta de Barragán, la de todos en todo caso, es la siguiente. Evidentemente no le temen a los pueblos. Cuando vos decís sin consumidores, evidentemente toman no le temen a los pueblos. Toman champán en el balcón, Orlando, sin problema. Toman champán en el balcón sin problema. Por eso no le temen a los pueblos. Vos fíjate que hay días, como hoy, por ejemplo, en donde suben las bolsas en el mundo, un poco, pero suben, y vos decís, ¿qué están festejando? Si el mundo está viniendo abajo. Y bueno, están festejando que Grecia hizo un ajuste, que Italia hizo un ajuste, están festejando la rapiña de eso que le va a quedar a ellos. Claro. O sea, no, porque a veces cometemos el error de decir, uy, qué suerte, viste, subieron las bolsas, está tranquilizando. No. Lo que están festejando son las ganancias de ellos. Claro. Está claro. Vamos a cambiar de tema, señores. Pasamos al caso de la quema de trenes. Ayer el juez que investiga la causa tomó la medida de excarcelar al Pollo Sobrero y al resto de las personas que había detenido el día viernes. Hoy los medios reflejan obviamente esta noticia, pero con un importante aspecto que está omitido. Lo vemos. De lo que los medios opositores no hablan: el sabotaje a los trenes. Quedó claro que aquella quema de vagones en 4 estaciones al mismo tiempo constituyó un sabotaje. Vagones de una formación de la línea Sarmiento, una formación que iba hacia 11, había en principio sufrido un descarrilamiento y los pasajeros prendieron fuego. Entre 2 y 4 vagones fueron incendiados. Un grupo de pasajeros, enojados por las demoras, comenzaron a romper absolutamente todo e incendiar algunos vagones. El incendio, el descontrol de los pasajeros, la bronca y la destrucción de los vagones. 11 vagones incendiados por pasajeros solo por una demora. Otros pasajeros empezaron a incendiar las formaciones. Imágenes repetidas de violencia, de quema de vagones, de bronca de los pasajeros. Esta vez repetidas casi al mismo tiempo en varias estaciones del ferrocarril Sarmiento. Hay muchos inconvenientes para moverse en las calles transversales porque están repletas de colectivos, de autos. La pericia dice que los incendios fueron intencionales, pero además fue llevado el combustible a esa zona, de manera que el lugar estuvo estratégicamente elegido como para causar el máximo daño. Incluso Pitrola sugirió que se trató de un sabotaje. Mucho después de esta quema de vagones, que a nosotros también nos pareció un poquito rara, como si alguien lo hubiera organizado. La gente que quema los trenes es gente que complota políticamente en búsqueda de un determinado objetivo, es gente que reacciona con violencia y cierto conocimiento de cómo se queman cosas por la demora. Son rateros que buscan, no sé, ganar a río revuelto. Si estuvieron organizados o no, yo eso no te lo puedo decir. Y me encantaría ver si se puede investigar. Reiteramos, más allá de las pruebas y los dichos de Sobrero y Pitrola, que en un año electoral se quemen vagones en 4 estaciones a la vez y que esto luego no vuelva a ocurrir, ni el más ingenuo podría rotular de espontáneo, aunque algunos comunicadores de los medios opositores parezcan ingenuos. En principio la versión oficial debe ser puesta en tela de juicio porque ya venimos, es la 4ª vez que se dicen cosas que después no se pueden probar. La versión que dice que hubo un sabotaje y que después ese sabotaje que empezó en Flores con el descarrilamiento del tren, después se continuó con el incendio intencional de los vagones de los otros trenes. Yo me inclino en principio, hasta que no se demuestre lo contrario, más por la hipótesis del accidente. La pericia dice que los incendios fueron intencionales, fue llevado el combustible a esa zona. Yo me inclino en principio, hasta que no se demuestre lo contrario, más por la hipótesis del accidente. Ante la contundencia de los hechos, los medios opositores hablan de todo, menos del sabotaje que ellos mismos habían descrito como reacción espontánea de la gente. A ver, en perfil, Pollo Sobrero, hace 3 años que Aníbal Fernández me quiere meter preso. La Nación, Sobrero, hace 3 años que Aníbal Fernández me quiere meter preso. Clarín, contradicciones en el oficialismo y la justicia. Al fin, el juez liberó al gremialista y acusó a la federal. Asociación ilícita, una causa insólita que dejó al gobierno descolocado.
La decisión de detenerlo a este señor fue política o judicial. La decisión de detenerlo a este señor fue política o judicial. La torpeza argumentativa del monopolio es fácilmente desbaratada por Víctor Hugo. Podemos hacer funcionar el gobierno un juez que le arma este lío al gobierno en el momento más inoportuno. ¿Cómo vas a hacer algo que te modifique el estado de cosas, que te saque a la gente a las calles? Porque se sabe que si va preso un sindicalista, han reaccionado hasta por el Momo Venegas. Mirá si no iban a reaccionar por Sobrero, que está mucho mejor visto. Podemos hacer funcionar el gobierno un juez que le arma este lío al gobierno en el momento más inoportuno. El juez federal de San Martín, Juan Manuel Schalk, reconoció que no tiene ningún fundamento serio para negarle la excarcelación. El lunes. Fueron elementos más que suficientes para ordenar la detención. Ayer. No tenemos a este momento comprometido directamente en los cruces al señor Sobrero ni Portorreal. Fueron elementos más que suficientes para ordenar la detención. Todo es un profundo papelón. Bueno, muy bien. Así la situación del juez Al, que es quien toma esta medida. Contanos qué percibiste vos, qué es lo que estás leyendo de esto. A ver, un accidente está probado que no fue, ¿no? A partir de ahí, uno, con los pocos datos que tiene, puede decir, bueno, puede haber sido un gremio, puede haber sido el otro gremio, puede haber sido la gente que suele generar caos antes de las elecciones en este país desde hace muchos años, ¿sí? Ahora, con respecto a la competencia del gobierno, bueno, obviamente que no le conviene que un sindicalista vaya preso y obviamente que ahí discrepo absolutamente con el discurso de la izquierda de estos días de que el gobierno criminaliza la protesta. La verdad que no lo ha hecho nunca. O sea, nosotros hemos tenido decenas de miles de personas en la calle durante años, los que en ese momento le llamaban los piqueteros, pero no solo eso, sino que hemos tenido al campo que llegó prácticamente a desabastecer la ciudad de Buenos Aires, cortando más de 300 rutas en el país, y nadie fue preso. O sea, es una política, es una de las políticas claras del kirchnerismo no criminalizar la protesta. Así que fue una decisión de un juez que a mí lo primero que me pareció desgraciado es que lo ponga preso un viernes para está con 48 horas de incomunicación. Y esas son las cositas que te suenan raras, ¿no? Y las condiciones de la detención. Que también. Uno no sabe si tiene que ver con el juez, si tiene que ver con la policía, qué sé yo. Hay cosas que, algo hay que todavía no sabemos y que incluso por ahí el mismo gobierno se vio sorprendido. Bueno, hoy el juez pidió sacar a la Policía Federal, ¿no?, de la investigación y pidió auxilio de la CIDE porque evidentemente, o por lo que uno pudo leer, le dieron carne podrida. Ahora, qué grave que, ¿no? Porque tenés que poner a los gendarmes para reemplazar a la federal en la calle. Tenés que poner... Sí, pero la verdad que eso no exime al juez de responsabilidad, porque si el juez toma una decisión sin verificar la seriedad de la información que tiene, y esa decisión implica la detención de dirigentes gremiales, incomunicarlos un fin de semana, detener al líder de ese sector, junto con cuando iba a llevar a la hija a la escuela, que esto genera una marcha de protesta en el centro de la ciudad de Buenos Aires, un comunicado de la CGT, y después dice, bueno, le tomo declaración y me doy cuenta que los elementos que tengo no son serios, y aparto a la policía, que supuestamente fue la que me informó de estos datos. La verdad que es muy poco serio. Es realmente, uno se pregunta, ¿qué pasa si no hubiese habido una reacción social frente a un hecho que evidentemente no estaba fundado? Es decir, si no fuera Sobrero y fuera Pepito Flores, ¿no?, el que un juez toma la decisión de detenerlo con esos elementos, ¿lo hubiese dejado libre en esas condiciones? Me parece que realmente es grave que un juez tome esas decisiones en estas condiciones. Por otro lado, una aclaración muy breve. El informe hacía alusión a que Ernesto Tenenbaum había dicho que esto había sido un accidente. En realidad, él que prefería la hipótesis del accidente, pero no se refería a la quema de los vagones, se refería al descarrilamiento que había provocado en principio la protesta. La declaración de Sobrero es que, y eso es lo que le pide ahora a la justicia, es que lo acompañen a verificar el estado de las vías para ver si esto puede haber sido producto de un sabotaje, ese hecho, o de un accidente producto del mal estado de los materiales. Estamos hablando del descarrilamiento en la zona de Flores. Eso no está claro todavía. Eso no es, en realidad lo único claro es que nada está claro. Sabemos que esos vagones no se incendiaron
incendiaron en forma espontánea, está claro, pero no sabemos quién lo hizo y evidentemente los elementos que hay no alcanzan ni siquiera para seguir acusando a los que fueron detenidos. Ahora es curioso porque lo que vos decís que es así. Yo escuché la larga conferencia que dio ese juez, del que no tengo opinión, pero evidentemente algo no funciona, y después de haber escarcelado, que es la palabra técnica, ¿no?, a Sobrero y a algún otro, expresó en rueda de periodistas que seguían imputados en la causa, que la escarcelación se había producido porque evidentemente no iba a fugarse, no había riesgo porque tenían domicilio expreso y actividades, no desconfiaban de eso, otros iban a quedar detenidos porque no tenían domicilio. Esto lo escuché yo, es decir, lo que estoy diciendo lo escuché al juez, lo cual no quiere decir que después no haya cambiado. No, son después, dos indigentes. Es decir, y que en realidad Sobrero, vamos a ir al protagonista, debía presentarse ante preguntas de los cronistas, presentar todos los meses en el juzgado para, digamos, hacerse presente, no podía irse de la casa más de 48 horas, y eventualmente si quisiera viajar al exterior, a un país limítrofe, de donde fuera, no podría ir sin el permiso del juez. La pregunta es, entonces, ¿realmente el juez lo está considerando todavía presunto culpable? Es decir, esto no se ve en los canales de televisión, hablan de liberación, se habla de liberación, con lo cual es inocente, la liberación dice, no, este juez dice que sigue imputado. Esto hay que aclararlo, porque si no queda confuso. A ver, Barra. No sé, yo en principio no entiendo, en principio se descarrila un tren, se incendian 4 trenes, la policía tarda muchísimo o no se sabe y es muy misterioso quién los quemó. Quizá no sea tan difícil ver a un tipo quemando un tren tirándole nafta de un bidón y la policía supuestamente tiene que estar entrenada para eso. Bueno, esto ocurre de esa manera, esto pasa a un juzgado, el juez hace una investigación, supongo que los ayudantes de la justicia son los mismos, es la misma policía, el juez al parecer tiene una muy mala información que lo hace detener a este señor que es un delegado del tren, es muy extraño, y se lo llevan preso como si el tipo fuese el enemigo público número 1, esposado con las manos atrás, lo van a buscar a la mañana al jardín de la nena, le cruzan un auto. La verdad que no entiendo. Creo que hay cosas, hay sospechos, me siento obligado a pensar que detrás de esto hay otras cosas que van más allá de un incendio de un tren, cosas que yo desconozco. Después, bueno, aparece la pero la duda me parece pertinente, porque la duda se plantea 15 días antes de las elecciones, o 10 días, el gobierno recibe el impacto de ser antisindical. Sí, ahora, Sobrero cuando lo escarcelaron, lo primero que dijo es, esto fue una cama. A mí me da la sensación de que no cabe duda que fue una cama, pero lo que uno se pregunta es a quién fue la cama, porque yo no creo que haya sido a Sobrero la cama. Y fue más perjudicado. Claro, me parece que uno tiene que tender una mirada un poco más amplia, más política y darse cuenta que Sobrero fue un eslabón para dejar mal parado a otros. Evidentemente que los perjudicados sería el gobierno naturalmente y algún ministro que se la agarré a Aníbal Fernández, yo no sé, bueno, digamos, Aníbal Fernández que salió a decir, no, sí, este es el tipo, si se lo llevan preso es porque estamos seguros, o el juez estará seguro, bueno, y Aníbal mientras tanto se pierde en esta discusión, de la que no tenemos más que estas desorientadas opiniones, se pierde la discusión el origen, que evidentemente cualquiera de nosotros y cualquiera de los que están mirando el programa saben que eso fue organizado, que no fue una espontaneidad de determinadas personas en distintas estaciones. Y no te quepa duda que los que incendiaron los vagones se deben estar relamiendo en este momento. Y al mismo tiempo hay presos, lo que quedan presos son 2 lumpenes, 2 tipos que pueden ser o no, lo que sea, pero son 2 tipos, pobres tipos que no tienen una casa donde no tienen domicilio, entonces la justicia en ese caso está obligada a retener. La verdad que volviendo, Orlando decía, bueno, el juez lo sigue imputando. Sí, lo sigue imputando, creo que con el papelón que hizo, si encima los desimputa, ya directamente se tiene que ir de la Argentina, porque es tal el escándalo que armó que es muy poco serio todo. Pero hay que tener en cuenta que
el testimonio que habilitó estas detenciones fue de un señor que estaba preso desde mayo, que de pronto se acordó que le habían intentado pagar, le habían ofrecido pagar para que incendiara vagones. En realidad son los policías los que se acuerdan que esa persona les había dicho eso en el momento de la detención. Exactamente, y no lo habían hecho constar en actas. Y entonces le dijeron al juez y lo trasladaron al preso a que el juez le tome testimonio, y el juez decide la detención sin pedir dictamen del fiscal. ¿No? Digamos, es todo raro. Y después, para escarcelarlo, sí le pide dictamen al fiscal Sica, que dice, bueno, escarcélelo porque los elementos que hay no dan para sostener estos tipos. Está bueno que el testigo dijo, se comunicó por handy, y Sobrero le dijo, ya hace años que no usa handy. Hace 4 años que no se usan los handy. Ya ni siquiera eso. Lo que pasa es que hay de todo acá adentro. Está la justicia, está la policía, hay sindicatos, hay guita, porque están las empresas. A mí me excede. Igual es un juez fácil de convencer, porque vos fíjate que el tipo se sentía con las pruebas suficientes para meterlo preso un viernes, y va Sobrero y le dice, yo no tuve nada que ver, el tipo lo escarcela. Pero además le llevaron encima a uno que era el hermano del que estaba buscando. Como lo tuvo 48 horas sin comunicar. Además, ¿se acuerdan? Era muy parecido. Era muy parecido, muy parecido. Acordate, Galende, que el juez se expuso, como habitualmente. No sé si está bien o mal. Yo ya a esta altura desconozco cuáles son los roles y los protagonismos. El juez hacía conferencias de prensa a cada rato para los medios y dedicó, en el momento que yo te digo que escuché eso, le dedicó a Canal 5 una entrevista de por lo menos 20 minutos, en medio de todo este proceso, digamos, caliente y arduo. Tuvo tiempo para todas esas explicaciones, para dar reportajes, y uno se pregunta si es una necesidad de protagonismo, ¿qué hay detrás? Porque uno podría preguntar, ¿es un idiota útil el juez? ¿Útil a la causa de perjudicar al gobierno en esta situación? Lo único cierto es que el gobierno, me parece que yo resumo diciendo, el gobierno queda como antisindical. En esta situación, el gobierno, que es precisamente sindicalista en su concepción, queda antisindical no solo con la izquierda, que sería el protagonismo de este dirigente, sino también con el sindicalismo de la CGT. Es raro, la verdad que es raro. Muy bien, vamos a cambiar de tema, pasamos a hablar de la oposición que sigue deshilachándose. En este caso, Duhalde está contra Rodríguez Sá, Pino Solana está discutiendo con Wiener, y hay también un spot interesante de la Unión Cívica Radical de la provincia de Mendoza que le contesta de alguna manera a Cortador Iglesias sobre los cortes de boleta. Lo vemos. Novedades de la OPO deshilachada. A 18 días de las elecciones presidenciales, en la deshilachada OPO se instaló el todos contra todos. Hay un cruce entre Duhalde, González Fraga y Rodríguez Sá. Escuchemos primero lo que dijo Duhalde. Hay que acostumbrarse a eso. Estamos en una etapa de dirigentes muy livianitos y saltarines. Usted tiene que preguntarle con quién está hoy, que Cristina ya ganó, y buscan el calor oficial. Y, oh casualidad, empieza a atacar a Duhalde cuando éramos hermanos inseparables hace 5 meses. Claro, la diáspora después de las primarias se podría llamar esto, pero también González Fraga. El drama para Duhalde es la sensación de que a Rodríguez Sá le va a ir mejor que a él en las elecciones. Parece que así le va al Alberto, pero escuchá lo que pasa con González Fraga. Creo que no ha cedido a las pretensiones de Rodríguez Sá, que yo creo que Rodríguez Sá en esto, lo quiero decir con un poco de pena, parecería estar jugando para Cristina, ¿no es cierto? Porque ha roto el acuerdo con Duhalde y ahora pretendía poner cizaña entre Narváez y Alfonsín. Lo que dice González Fraga tiene que ver con que Rodríguez Sá se ha convertido en un peligro enorme para que Duhalde y Alfonsín terminen cuartos y quintos finalmente en las elecciones, porque da la sensación de que avanza, y avanza sobre los votos de Alfonsín, pero eso más que culpa de Rodríguez Sá tendría que explicarlo de Narváez, por ejemplo, si es que hay necesidad de alguna explicación, porque la alianza la buscan mutuamente con de Narváez. La sensación es que están peleándose por el chiquitaje. Acá hay otra cosa, acá hay un tira y afloje, un vos estás aquí, vos estás allá, pero el Alberto con su traje blanco, no sé si lo viste en los spots de campaña, responde. Hay un cuentito de Alicia en el País de la Maravilla, un capítulo que habla el rey, que parece un señor chiquitito, gordito, que tiene una peluca parecido a Duhalde, en el sentido así, una cabeza grande, y arriba se pone una corona. No pasó por las primarias, mirá la barbaridad. Y Alfonsín, mira, tiene un spot publicitario que lo ven todos, que él dice que quiere liderar diputado, senador e intendente, y no pone la palabra gobernador. Y si no quiere liderar a los gobernadores, lo dije que lo lidere yo. Tengo derecho de última también a decir, hermano, si te vamos a dar unos votitos, ¿por qué no nos da unos votitos?
votito vos. En la OPO todo es crispación y enfrentamiento. Pino arremetió contra Wiener y Stolbizer contra todos. ¿No le hubiera convenido más aliarse con Hermes Wiener? Pero no es un problema alianza, nosotros la quisimos hacer, los que no quisieron fueron los socialistas. Usted lo escucha hablar a Hermes Wiener y usted lee el proyecto de Hermes Wiener, no es el nuestro. Hermes Wiener se ha colocado en el centro, está en el centro derecha. El argentino, Stolbizer. Alfonsín sale muy mal parado de su elección. Sectores del radicalismo bonaerense definieron a la alianza entre Ricardo Alfonsín y Francisco de Narváez como un rotundo fracaso. ¿Qué piensa usted sobre el UDESO? Es peor que eso. Es una decisión estratégica muy equivocada que va a contramano de lo que es la historia y los principios del radicalismo. Y esto no tiene que ver solo con cuestiones ideológicas, sino que también tiene que ver hasta con cuestiones simbólicas. Creo que Alfonsín sale muy mal parado de su elección y sus decisiones. Por esa razón el radicalismo tendrá que debatir muy profundo sobre lo que han hecho y tomar una decisión. ¿Qué opina del camino recorrido por Elisa Carrió en los últimos 10 años? Es una persona de mucha capacidad, de mucho trabajo, pero que ha demostrado deficiencias a la hora de construir políticamente. Por eso termina destruyendo las cosas que creó. Quien no anda del todo coherente es el diputado Pinedo. Página 12 del día sábado. Dijo Pinedo: estoy dudando entre Altamira y algún otro. Pareció un chiste, pero no lo fue. Quien sí recurrió al humor fue otro opositor, Van der Koy. ¿Cómo va a ser, digamos, la vida del periodismo también en este escenario? La vida del periodismo. La vida del periodismo, la vida del periodismo independiente. En Montevideo va a ser muy atractiva. Seguramente va a ser muy atractiva. Y por el lado de la UDESO, Ricardo Alfonsín cometió un nuevo y revelador acto fallido. Yo creo que en realidad el problema es, hubo un 50% que no votó a los argentinos. Hubo un 50% que no votó a los argentinos. Al kirchnerismo, perdón, 50%. El subconsciente de Ricardo casi armó un spot del oficialismo. Mientras tanto, sus cibermilitantes respondieron con atinado humor al pedido de corte de boleta en Mendoza. Cortá, 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 cortá boleta, suma a la iglesia, cortá boleta, cortá, 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 cortá boleta, vota a la iglesia, gobernador. Ya está, ya está, ya sos boleta, ya fuiste iglesias, sos una greta. Ya está, ya está, ya está, ya sos boleta, ya fuiste iglesias, sos perdedor. Ya sos boleta, Robertito, no seas berreta, sos muy antiguo. Ahora querés cortarte solo y te cagás en el partido. Ya está, ya está, ya está, ya sos boleta, Roberto Iglesias, sos un traidor. Bueno, muy bien. Hay de todo, ¿no? Hay de todo en la oposición en este momento. Hay movimientos raros. Hay movimientos tan raros como los que se veían en el tablero. ¿Viste que salió una foto en donde estaba de Narváez y Alberto Rodríguez Sá, con un tablero de ajedrez? Sí, sí, sí. Pero no había una jugada real ahí. Habían tirado las fichas en realidad como para simular un encuentro casual, ¿no? Ahora, cosas raras hasta eso. Fíjate que hasta el 14 de agosto la mayor parte de la oposición se la había creído de que el kirchnerismo estaba terminado. Eso, o sea, no sé si... y Clarín es como el diario de Irigoyen de los opositores, ¿no? Les decía que iban bien. Y ahora que saben que no es así, hay algunos vivos que se dan cuenta que no conviene pegarle al gobierno. O sea, un político que le pega a un gobierno que le va bien es piantavotos. Entonces, hay tipos como Rodríguez Sá que son pícaros. Los Rodríguez Sá son pícaros, ¿no? Que juegan eso. Y les va mejor. Y les va mejor que los que siguen diciendo que todo está mal, estilo Alfonsín, estilo Duhalde. Muy bien, señores, vamos a seguir debatiendo sobre este tema, pero ahora nos tenemos que ir al corte. En un ratito volvemos, dale. Créditos Credicop. Arma tu crédito. Arma tu sueño. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.